Hay momentos que parecen insignificantes cuando ocurren. Un segundo cualquiera en un día cualquiera, en un lugar donde miles de personas pasan sin detenerse, sin mirar, sin escuchar realmente. Pero a veces, solo a veces, alguien se detiene. Alguien escucha. Y ese instante, ese fragmento de tiempo que debería haberse perdido entre el ruido y la prisa, se convierte en algo más. Se convierte en el momento donde todo cambia. Para Cantinflas, ese momento llegó en el lugar menos esperado. No en un teatro elegante, no en un estudio de cine, no en una fiesta llena de artistas y productores. Llegó en el metro de la Ciudad de México, en un andén lleno de gente cansada que regresaba a casa, donde una mujer cantaba como si su voz pudiera detener el tiempo. Y en cierto modo, lo hizo. Era una tarde común de los años 60. La Ciudad de México crecía hacia arriba y hacia afuera, tragándose pueblos cercanos y convirtiéndolos en colonias, llenándose de autos y ruido y ese tipo de movimiento frenético que define a las grandes urbes. El metro era relativamente nuevo entonces, un símbolo de modernidad, de progreso, de una ciudad que se transformaba en metrópoli. Y como en todas las grandes ciudades, sus estaciones se habían convertido en escenarios improvisados para aquellos que no tenían otros lugares donde presentarse. Músicos callejeros, vendedores ambulantes, artistas que llevaban su talento a donde la gente estaba, porque no podían esperar a que la gente viniera a ellos. Mario Moreno caminaba por ese andén como lo hacía ocasionalmente, sin séquito, sin guardaespaldas, solo un hombre más entre la multitud. Le gustaba eso. Le gustaba poder moverse por su ciudad sin que cada segundo fuera una sesión de autógrafos o fotografías. Le gustaba observar. Ver cómo vivía la gente real, escuchar sus conversaciones, sentir el pulso de la ciudad que había inspirado tanto de su trabajo. Porque Cantinflas, el personaje, había nacido de estas calles. Del ingenio de los pobres, de la astucia de los que sobreviven con lo mínimo, de la dignidad de aquellos que nunca se rinden aunque las circunstancias sean adversas. Y entonces la escuchó. Una voz que cortaba a través del ruido de trenes llegando y saliendo, de anuncios por altavoces, de miles de conversaciones superpuestas. Una voz que no pedía permiso para ser escuchada, sino que simplemente exigía atención por su pura calidad, por su belleza inesperada en un lugar tan poco preparado para la belleza. Se detuvo. Giró la cabeza buscando la fuente de esa voz. Y la vio. Era una mujer de quizás 40 años, aunque la vida callejera a veces hace que la gente parezca mayor de lo que es. Estaba parada cerca de una columna, con una falda simple y una blusa que había conocido mejores días, con el cabello recogido de manera práctica, sin adornos. No tenía micrófono, no tenía amplificación. Solo su voz y una pequeña lata a sus pies donde ocasionalmente alguien dejaba caer una moneda. Cantaba una canción tradicional mexicana, una de esas que todo el mundo conoce pero que pocas personas realmente pueden cantar bien. Y ella la cantaba como si hubiera nacido para eso. Como si cada nota llevara años de entrenamiento, de disciplina, de un talento que no se aprende sino que se nace con él. Mario se quedó ahí parado, olvidándose por un momento de dónde tenía que ir, de qué tren tenía que tomar. Simplemente escuchó. Y mientras escuchaba, vio algo más. Vio cómo la mayoría de las personas pasaban sin detenerse. Como algunas lanzaban una moneda rápida sin siquiera mirarla. Como el talento extraordinario de esta mujer estaba siendo desperdiciado en un andén del metro, visto como entretenimiento desechable por personas demasiado ocupadas o demasiado cansadas para realmente prestar atención. Había algo profundamente injusto en eso. Algo que tocó algo en él. Porque Mario Moreno sabía lo que era tener talento y no tener oportunidades. Sabía lo que era actuar en carpas, en teatros de mala muerte, para audiencias pequeñas que apenas podían pagar la entrada. Sabía lo que era creer en tu arte cuando nadie más parecía creerlo. Y también sabía lo afortunado que había sido de que las circunstancias se alinearan, de que las oportunidades aparecieran, de que su talento fuera reconocido y cultivado y eventualmente celebrado por millones. Pero, ¿qué pasaba con aquellos para quienes las circunstancias nunca se alineaban? ¿Qué pasaba con el talento que moría en silencio porque nadie con el poder de hacer algo al respecto estaba prestando atención? ¿Cuántos artistas extraordinarios vivían y morían sin que el mundo supiera alguna vez de su existencia? La canción terminó. Algunas personas aplaudieron brevemente antes de seguir caminando. Mario se acercó.
La mujer lo miró sin reconocerlo inmediatamente, acostumbrada a que la gente se acercara solo para dejar una moneda o para hacer algún comentario antes de seguir su camino. Pero había algo en cómo este hombre la miraba que era diferente. No era la mirada casual del oyente distraído. Era la mirada de alguien que realmente había escuchado, que había entendido lo que acababa de presenciar. «Usted canta bellamente», dijo Mario, y su voz llevaba esa calidez genuina que lo caracterizaba fuera de sus personajes. «¿Dónde estudió?». La mujer pareció sorprendida por la pregunta. «En el conservatorio», respondió, y en su voz había una mezcla de orgullo y tristeza. «Hace muchos años». Y ahí estaba la historia que nadie preguntaba. Ahí estaba la vida completa condensada en unas pocas palabras. Porque esa respuesta contenía todo. Contenía años de entrenamiento, de disciplina, de sueños de cantar en los grandes escenarios. Contenía el momento en que esos sueños se habían encontrado con la realidad, donde las puertas que deberían haberse abierto permanecieron cerradas. Contenía las decisiones difíciles, los compromisos, la lenta aceptación de que quizás su voz solo sería escuchada en lugares como este, por personas que pasaban apresuradas hacia otros lugares. Mario sintió que necesitaba saber más. No por curiosidad morbosa, sino porque genuinamente le importaba. Porque veía en esta mujer un reflejo de algo que fácilmente podría haber sido su propio destino si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó, y la pregunta no era acusatoria sino genuinamente interesada. Y entonces ella le contó. No toda la historia, porque algunas cosas son demasiado personales, demasiado dolorosas para compartir con un extraño en un andén del metro. Pero le contó lo suficiente. Le contó sobre cómo había estudiado canto lírico durante años, cómo había tenido sueños de cantar en la ópera, en los grandes teatros. Le contó sobre las audiciones que nunca llegaron a ningún lado, sobre las promesas que se desvanecieron, sobre cómo el mundo de la música clásica en México era pequeño y competitivo y a menudo cerrado para aquellos que no tenían las conexiones correctas o la apariencia correcta o simplemente la suerte correcta. Le contó sobre cómo había dado clases de canto durante un tiempo, pero que el dinero nunca era suficiente. Sobre cómo había cantado en bodas, en eventos privados, en cualquier lugar que pagara algo. Y sobre cómo, eventualmente, había terminado aquí, en el metro, porque al menos aquí podía cantar todos los días, podía mantener su voz activa, podía sentir que todavía era una cantante incluso si el escenario era un andén y la audiencia eran personas que apenas levantaban la mirada de sus preocupaciones diarias. Mientras ella hablaba, Mario escuchaba con una atención que ella probablemente no había experimentado en años. Y en algún punto de esa conversación, algo cambió en su expresión. Como si hubiera tomado una decisión. Como si hubiera visto una oportunidad no solo para ayudar a una persona, sino para hacer algo que tenía sentido en un nivel más profundo. ¿Estaría dispuesta a cantar en otro lugar?, preguntó. Un lugar donde más gente pudiera escucharla. Donde su talento no se perdiera en el ruido del metro. La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado promesas antes. Había aprendido a no creer demasiado rápido. ¿Qué tipo de lugar?, preguntó cautelosamente. Y fue entonces cuando Mario se identificó. Cuando le dijo quién era. Y la expresión en el rostro de la mujer cambió de escepticismo a shock absoluto. Porque si alguien en México tenía el poder de abrir puertas, de crear oportunidades, de cambiar destinos con una simple decisión, era Mario Moreno Cantinflas. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque Mario no le ofreció fama instantánea o un contrato de cine o convertirla en estrella. Eso habría sido la versión hollywoodense, la fantasía donde el descubrimiento lleva inmediatamente al estrellato. Pero la realidad es más complicada, más matizada, y en cierto modo más hermosa. Lo que Mario le ofreció fue trabajo. Trabajo real, digno, que utilizara su talento. Le ofreció cantar en eventos que él organizaba, en funciones benéficas, en presentaciones especiales. Le ofreció presentarla a personas que podrían contratarla para coros, para grabaciones, para trabajo de estudio. Le ofreció, básicamente, una puerta de entrada al mundo profesional del que había sido excluida durante tanto tiempo. Y ella aceptó. Por supuesto que aceptó. Pero había algo más en su aceptación que simple gratitud o alivio económico.
Había la sensación de que finalmente alguien había visto lo que ella era realmente. No una mujer cantando en el metro para conseguir monedas, sino una artista entrenada, talentosa, que merecía ser escuchada en contextos que honraran su habilidad. Los días que siguieron fueron extraños para ella. De repente, su rutina cambió completamente. En lugar de pasar horas en el metro, estaba ensayando para presentaciones reales. Estaba siendo presentada a músicos profesionales, a directores de coro, a productores. Estaba siendo tratada no como una curiosidad o un caso de caridad, sino como una profesional que había encontrado, finalmente, su camino de regreso al mundo del que siempre debería haber sido parte. Y Mario, por su parte, no hizo un espectáculo de todo esto. No llamó a la prensa para que fotografiaran su buena acción. No usó la historia para mejorar su propia imagen. Simplemente hizo lo que sentía que era correcto y luego siguió con su vida. Porque para él, esto no era sobre ser visto como generoso o bondadoso. Era simplemente sobre reconocer talento donde lo encontraba y hacer algo al respecto cuando podía. Pero la historia no termina ahí. Porque los gestos como este tienen efectos que van más allá del beneficiario inmediato. Cuando esta mujer, a quien llamaremos Elena porque su nombre real se ha perdido en las muchas versiones de esta historia que se han contado a lo largo de los años, cuando Elena comenzó a trabajar profesionalmente nuevamente, algo más sucedió. Otros músicos, otros artistas que la conocían, que habían estado en situaciones similares, comenzaron a ver que quizás no todo estaba perdido. Que quizás todavía había oportunidades si alguien con influencia decidía prestar atención. Y Mario, habiendo hecho esto una vez, comenzó a prestar más atención. Comenzó a notar a otros artistas callejeros cuando caminaba por la ciudad. Comenzó a usar su influencia no solo para esta mujer sino para otros que encontraba. No siempre de maneras tan dramáticas, no siempre con resultados tan transformadores. Pero consistentemente, calladamente, creando oportunidades donde podía. Hay algo profundamente hermoso en esa forma de usar el poder. No para controlar o dominar, sino simplemente para abrir puertas. Para ver a las personas que el resto del mundo había decidido que eran invisibles. Para recordar que el talento no siempre viene con credenciales o conexiones, que a veces simplemente está ahí, en un andén del metro, esperando ser reconocido. Elena nunca se convirtió en una estrella en el sentido tradicional. No grabó álbums que vendieran millones. No cantó en los teatros más prestigiosos del mundo. Pero sí recuperó su dignidad como artista. Sí pudo ganarse la vida haciendo lo que amaba. Sí pudo mirar atrás en su vida y ver que hubo un momento, un encuentro casual que no fue casual en absoluto, que cambió todo. Y para Mario, ese encuentro le recordó algo que quizás había sabido siempre, pero que necesitaba ser reforzado. Le recordó de dónde venía. Le recordó que su éxito no había sido solo por su talento, aunque el talento era indiscutible, sino también por la suerte, por las oportunidades, por las personas que habían decidido darle una oportunidad cuando era solo otro artista hambriento tratando de abrirse camino. Le recordó que con el éxito viene la responsabilidad. No la responsabilidad de salvar a todos o de solucionar todos los problemas del mundo, porque eso es imposible. Pero sí la responsabilidad de usar lo que tienes para hacer lo que puedas. De no caminar ciegamente por el mundo tan absorto en tu propia importancia que dejas de ver a las personas que te rodean. De mantener tus ojos abiertos, tus oídos atentos, y tu corazón lo suficientemente sensible como para reconocer cuando alguien necesita exactamente lo que tú puedes dar. Los años pasaron. Elena continuó cantando, trabajando, viviendo. Mario continuó siendo Cantinflas, haciendo películas, siendo adorado por millones. Sus caminos se cruzaron ocasionalmente en eventos, en presentaciones, y siempre había un reconocimiento entre ellos. Un entendimiento silencioso de que compartían algo especial, un momento que había significado algo diferente para cada uno, pero que había sido importante para ambos. Para Elena, había sido la salvación. El momento en que su vida cambió de una lenta degradación artística a una segunda oportunidad. Para Mario, había sido un recordatorio. Un momento de claridad sobre quién era realmente, más allá del personaje, más allá de la fama. Un momento donde pudo ser simplemente un ser humano ayudando a otro ser humano porque tenía el poder de hacerlo. Y esa es quizás la lección más profunda de esta historia.
que el poder real no está en acumular cosas para ti mismo. No está en construir muros que te separen de la gente común. Está en usar lo que tienes para crear oportunidades para otros. Está en prestar atención. Está en reconocer que cada persona que pasa por tu vida, no importa cuán brevemente, no importa en qué circunstancias, es una persona completa con su propia historia, sus propios sueños, su propio valor. La Ciudad de México siguió creciendo. El metro siguió llenándose de artistas callejeros, algunos con talento extraordinario, otros simplemente tratando de sobrevivir. Y la mayoría del tiempo, la gente seguía pasando sin detenerse, sin escuchar realmente, sin ver más allá de la superficie. Pero de vez en cuando, alguien se detenía. Alguien escuchaba. Y en esos momentos, había la posibilidad de que algo cambiara. No siempre de maneras tan dramáticas como con Elena. A veces solo era un momento de conexión humana, un recordatorio de que la persona cantando en el metro no era solo una parte del paisaje urbano, sino un ser humano con historia y talento y dignidad. Y quizás eso es suficiente. Quizás no todos los encuentros tienen que cambiar destinos completos. Quizás a veces es suficiente simplemente ver a alguien, realmente verlos, reconocer su humanidad y su valor. Quizás eso, en sí mismo, es un tipo de transformación. Cantinflas entendió esto de una manera que muchas celebridades nunca lo hacen. Entendió que su fama no lo separaba de la gente común, sino que le daba una responsabilidad hacia ellos. Que su éxito no era solo suyo, sino que pertenecía, en cierto sentido, a todas las personas que lo habían apoyado, que habían comprado boletos para sus películas, que habían hecho posible su vida extraordinaria. Y entonces, cuando podía, cuando encontraba esos momentos donde su influencia podía marcar una diferencia real, la usaba. No para gloria propia. No para publicidad. Simplemente porque era lo correcto. La historia de Elena y Cantinflas se convirtió en una de esas leyendas urbanas que circulan en México. Cada persona que la cuenta un poco diferente. Algunos dicen que la mujer era cantante de ópera. Otros dicen que cantaba boleros. Algunos dicen que el encuentro fue en el metro. Otros dicen que fue en un mercado o en una calle cualquiera. Los detalles cambian con cada narración, como sucede con todas las historias que se transmiten oralmente a lo largo del tiempo. Pero el núcleo de la historia permanece constante. Un hombre poderoso se detuvo a escuchar a alguien que el resto del mundo ignoraba. Y esa simple acción de detenerse, de escuchar, de reconocer el valor de otra persona, cambió una vida. Quizás cambió 2 vidas. Quizás cambió el mundo en formas pequeñas e imposibles de medir, pero reales de todas formas. Porque así es como realmente cambia el mundo. No solo a través de grandes gestos dramáticos o revoluciones masivas. También cambia a través de momentos pequeños y privados de conexión humana. A través de decisiones individuales de ver a otros, de ayudar cuando puedes, de usar lo que tienes para hacer que la vida sea un poco más justa, un poco más amable, un poco más llena de oportunidades para aquellos que las necesitan. Y si alguien con el poder y la influencia de Cantinflas podía hacer eso, si podía mantener esa sensibilidad y esa disposición a ayudar a pesar de toda su fama y fortuna, entonces quizás todos podemos hacer algo similar en nuestras propias esferas de influencia. Quizás todos podemos prestar más atención. Todos podemos detenernos ocasionalmente y realmente escuchar. Todos podemos usar lo poco o mucho que tenemos para crear oportunidades para otros. No se necesita ser famoso para hacer la diferencia en la vida de alguien. Solo se necesita estar dispuesto a ver, a escuchar, a actuar cuando ves una oportunidad de ayudar. Solo se necesita recordar que cada persona tiene valor, que cada talento merece oportunidad, que cada vida importa. Elena vivió el resto de sus años con dignidad. Nunca fue rica, nunca fue famosa, pero tampoco tuvo que regresar a cantar en el metro para conseguir monedas. Tuvo trabajo, tuvo respeto, tuvo la satisfacción de saber que su talento había sido reconocido, que su vida como artista no había sido completamente desperdiciada. Y en sus últimos años, cuando contaba la historia de cómo Cantinflas la había escuchado en el metro, lo hacía con una mezcla de gratitud y asombro que nunca disminuyó con el tiempo. Porque para ella, ese momento había sido literalmente milagroso. No en el sentido religioso, sino en el sentido de que era algo que nunca debería haber pasado según las reglas normales del mundo. Las personas como Cantinflas no se detenían a escuchar a personas como ella.
El éxito no llegaba a aquellos que cantaban en andenes del metro. Las oportunidades no aparecían de la nada justo cuando más las necesitabas. Excepto que a veces sí. A veces el mundo funciona de maneras inesperadas. A veces alguien se detiene cuando debería haber seguido caminando. A veces se abre una puerta que parecía permanentemente cerrada. A veces los destinos cambian en los lugares más improbables. Y quizás esa es la verdadera magia de esta historia. No que Cantinflas fuera particularmente santo o extraordinariamente bueno, aunque ciertamente tenía su bondad, sino que era simplemente humano de la manera correcta. Era exitoso, pero no tan alejado de sus orígenes como para olvidar lo que significaba luchar. Era poderoso, pero no tan absorto en su propio poder como para ignorar a quienes no tenían ninguno. Era famoso, pero todavía capaz de ver a las personas individuales en medio de las multitudes. Y esas cualidades, esa combinación de éxito con humanidad, de poder con sensibilidad, de fama con humildad, son raras. Son preciosas. Y cuando las encontramos, cuando vemos ejemplos de personas que las tienen, deberíamos prestar atención. Deberíamos aprender. Deberíamos intentar cultivar algo similar en nosotros mismos. Porque todos tenemos algún tipo de poder, aunque sea pequeño. Todos tenemos alguna capacidad de influir en las vidas de otros. Y la pregunta no es si tenemos ese poder, sino cómo lo usamos. ¿Lo usamos solo para nuestro propio beneficio? ¿O lo usamos, cuando podemos, para hacer que la vida de otros sea un poco mejor? Cantinflas eligió lo segundo. Y esa elección, repetida muchas veces a lo largo de su vida en formas grandes y pequeñas, es parte de por qué es recordado no solo como un gran comediante sino como una gran persona. Es parte de por qué, décadas después de su muerte, la gente todavía cuenta historias sobre él. No solo historias sobre sus películas o sus chistes, sino historias sobre su humanidad, sobre los momentos en que usó lo que tenía para ayudar a otros. La historia de la mujer en el metro es una de esas historias. Y aunque los detalles puedan variar en las diferentes versiones, aunque nunca sepamos con certeza absoluta cada aspecto de lo que pasó, la esencia permanece verdadera. Permanece verdadera porque resuena con algo que todos reconocemos, el deseo de ser vistos, de ser valorados, de que nuestro talento y nuestro esfuerzo sean reconocidos. Y permanece verdadera porque todos hemos estado en uno u otro lado de ese encuentro. Todos hemos sido la persona necesitando ayuda, buscando una oportunidad, esperando ser notados. Y algunos de nosotros hemos sido la persona con el poder de ayudar, enfrentando la decisión de si detenernos o seguir caminando, de si involucrarnos o mantenernos distantes. La historia nos pide que seamos como Cantinflas en ese momento. Que nos detengamos. Que escuchemos. Que veamos a las personas que el resto del mundo ha decidido ignorar. Y que cuando podamos, cuando tengamos la capacidad de hacer la diferencia, que la hagamos. No siempre será fácil. No siempre sabremos si estamos haciendo lo correcto. No siempre veremos resultados inmediatos o dramáticos. Pero a veces, en los momentos que menos esperamos, en los lugares más improbables, tendremos la oportunidad de cambiar un destino. De darle a alguien una segunda oportunidad. De recordarle a otra persona que su talento importa, que su vida tiene valor, que no están solos en el mundo. Y cuando lleguen esos momentos, la historia de Cantinflas y la mujer en el metro nos recuerda que elegir. Nos recuerda detenernos, escuchar, ver y actuar. Porque al final, eso es lo que significa ser verdaderamente humano. No acumular éxito solo para nosotros mismos, sino usar lo que tenemos, lo poco o mucho que sea, para hacer que el mundo sea un lugar donde más personas tengan oportunidades, donde más talentos sean reconocidos, donde más vidas sean transformadas por gestos simples de atención y cuidado. Ese es el legado real. No solo las películas o la fama o el dinero, sino los momentos donde elegimos ser mejores de lo que teníamos que ser. Donde elegimos ver cuando podríamos haber ignorado. Donde elegimos ayudar cuando podríamos haber seguido nuestro camino. Esos son los momentos que realmente importan. Esos son los momentos que cambian destinos. Y esos son los momentos por los que, al final, seremos recordados.